Hola amigos de Habla Today, soy el arquitecto Diego Arbeláez y esto es Render Animación Arquitectónica. Hoy vamos a tener nuestra segunda clase en la cual vamos a ver todos los aspectos generales de modelado para poder entender todas las herramientas que tiene el programa y así poder generar nuestros modelos de aquí en adelante. Vamos a hablar sobre todas las herramientas que tiene este curso, tiene este programa, y vamos también a mirar cómo vamos a comenzar a dibujar nuestros planos de referencia. Ahora vamos a comenzar desde el inicio. SketchUp lo vamos a abrir y lo primero que nos va a aparecer es esta pantalla. En esta pantalla nos van a aparecer una serie de plantillas predeterminadas y los archivos recientes. Seguramente a ustedes no les va a aparecer nada acá, pero después más adelante van a ver que aquí va a aparecer como un listado de los archivos que ustedes han realizado. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Que utilicen la plantilla que dice sencillo metros. Como pueden darse cuenta, debajo de cada plantilla, del nombre de la plantilla, tiene una medida específica: pies, milímetros, centímetros, metros. Yo les recomiendo que utilicen el sencillo que dice metros, es el que nos va a permitir cosas generales y que nos va a funcionar perfecto para lo que queremos en nuestro proyecto de vivienda. Vamos entonces a dar clic en sencillo y se nos va a abrir la pantalla de inicio. Aquí toma algún tiempo para que inicie, dependiendo del programa, dependiendo del computador que tengamos y el procesador y de la tarjeta de video. Esto puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos. Asimismo el funcionamiento del programa va a ser un poco más rápido, un poco más despacio, dependiendo de lo que ustedes tengan o de las características de su equipo. Yo les recomiendo tener por lo menos Core i3, alguna tarjeta de video si es posible. De ahí en adelante el programa va a correr sin ningún problema. Entonces, como podemos ver, ahí toma algún tiempo para que abra. Ok, una vez que abra el programa, lo que nos va a aparecer es esto. En primera instancia nos va a aparecer un piso verde, un cielo azul, una figura humana, unos ejes. Como pueden ver, aquí hay un eje azul que es el eje hacia arriba, un eje verde, un eje rojo en los dos sentidos y sus contrapartes en líneas punteadas, con un personaje acá que es como una escala humana que está en medidas reales. Este personaje debe medir por lo menos unos 80 metros, que es como el estándar de altura para poder generar nuestros proyectos a escala o como una referencia de escala. Ustedes pueden dejarlo o quitarlo, es su decisión si lo queremos conservar, si nos va a servir. Yo personalmente prefiero quitarlo, entonces lo vamos a quitar de una vez. Bueno, comencemos. Como pueden ver, aquí arriba en toda la barra de herramientas hay un montón de iconos que posiblemente, o que estoy seguro que en su programa no van a estar. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que configurar. Entonces más adelante lo vamos a configurar. Yo les recomiendo que si dan clic derecho en esta barra, va a aparecer todo un listado y seguramente no van a tener todos estos chulitos. Denle chulito a todo lo que tengan y así van a tener todas las herramientas, y luego si ustedes desean pueden ir quitando lo que no les sirva tanto, de lo que no hablemos mucho, tal vez lo que ustedes vean que no es tan útil o en estos momentos, o que no va a ser tan útil en el momento, porque también si su pantalla del computador no es muy grande, obviamente esto va a ocupar espacio y de pronto no quieren tener tanta, digamos, contaminación visual. Yo las herramientas que tengo pues realmente las utilizo todas. Aquí hay algunas herramientas que son también descargadas como plugins. Al final del video vamos a hablar puntualmente de ellas. Ahora comencemos por lo principal: cómo nos movemos en el espacio, cómo nos movemos a través de todo este espacio. Entonces rápidamente, si ustedes dan clic derecho acá y dan un chulito en este símbolo que dice cámara, va a aparecer automáticamente este cuadrito que dice cámara. Entonces va a aparecer así suelto. Ustedes de la barrita azul lo pueden mover, lo pueden colocar donde quieran, y ya si ustedes desean lo pueden colocar como tal en la barra de herramientas. De estos puntos de la izquierda lo pueden sacar o lo pueden volver a incorporar, lo pueden ubicar donde ustedes quieran. Entonces vamos a dejarlo por aquí afuera para que ustedes vean las herramientas de cámara que nos va a permitir esto, movernos durante todo el espacio. Entonces noten
que mi cursor se encuentra negro, pero a veces va cambiando de icono, a veces se pone con un círculo rojo y uno verde, que es precisamente este. Noten que si yo hago clic con el scroll y me muevo, se va a seleccionar automáticamente en azul ese punto. Entonces scroll, clic, y esto que me va a permitir orbitar en el espacio, girar alrededor del espacio o girar alrededor de un modelo. La manito, que es desplazar, si le damos clic a la manito, automáticamente el icono de la flecha se cambia a una manito, y con el clic izquierdo normalmente nos podemos mover de lado a lado como si de ese punto nos estuviéramos colgando para desplazarnos de lado a lado. Con estas lupitas lo que tenemos es el poder de acercarnos o alejarnos, pero también lo podemos hacer con el scroll. Nos acercamos o nos alejamos. Vamos a dibujar rápidamente una figura para poder acercarnos y alejarnos a través de ella, porque si el programa no ve nada, no va a reconocer nada y no va a tener a qué acercarse. Pero si yo pongo, por ejemplo, mi seleccionador aquí encima del cuadrado y yo con el scroll doy hacia adelante o hacia atrás, se me va a acercar y alejar de él. Lo mismo con el orbitar, vamos a orbitar alrededor de él si damos clic en él. Entonces clic con el scroll sostenido, giramos y ya estamos viendo cómo giramos alrededor de ese cuadrado. Ahora, ¿para qué nos sirven estas lupitas? Entonces lo mismo, son varias maneras de llegar a lo mismo: atrás hacia adelante, atrás hacia adelante, atrás hacia adelante. El cuadrado es para seleccionar un área y que no la acerque. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero acercar a ese cuadrado, simplemente vamos a alejarnos. De nuevo, doy clic sostenido, recojo todo el cuadrado con ese cuadro y ya se va a acercar a donde quiero ver. Y este circulito y esta lupa con estas flechas lo que nos va a ayudar es que si estamos muy cerca y no vemos nada, estamos muy cerca, vemos todo gris porque estamos completamente pegados a esa figura, no estamos muy perdidos, entonces queremos salirnos y ver todo el modelo completo, seleccionamos aquí, damos un clic y ya nos muestra el modelo completo. Este simplemente es como un control Z, del zoom. Si yo clico el control Z, se devuelve a donde estábamos, de nuevo a donde está antes y antes y antes y antes en el zoom. Entonces, por ejemplo, aquí yo me acerco y si doy antes me alejo, me acerco y si doy antes me alejo. Es un control Z del zoom. De todos modos lo pueden hacer con el control Z. Este es un programa que funciona como todos los demás. Si oprimen control Z, lo último que hicieron, pues se quita, se disuelve, se borra, lo que sea, pues nos va a permitir devolvernos y de pronto, si nos equivocamos, con el control Z nos puede salvar el modelo o la información. Entonces vamos a poner de nuevo aquí adentro de la barra estos elementos. Más adelante vamos a hablar de estas tres herramientas cuando ya tengamos nuestro modelo mucho más avanzado. Hoy vamos a hablar de las herramientas básicas de dibujo y de modelado. Entonces, ya sabemos cómo movernos en el espacio. Con el scroll y girando vamos a orbitar, y con esta manito nos vamos a desplazar de manera lateral, y el scroll adelante nos acercamos, el scroll atrás nos alejamos. Entonces, ya sabiendo cómo nos vamos a mover en el espacio, ya podemos empezar a dibujar. Entonces, aquí las primeras herramientas que nos aparecen simplemente son las herramientas de un proyecto nuevo, de abrir un proyecto, guardar un proyecto, cortar, copiar, pegar, borrar, herramientas sencillas. Este es como deshacer o el mismo control Z. Y para imprimir simplemente nos va a generar una vista, una imagen para imprimir de lo que estamos viendo en pantalla. Nada fuera de lo común. Tenemos las mismas herramientas aquí arriba, en donde están los iconos de herramienta, decimos archivo y de nuevo tenemos lo mismo, nuevo a partir de una plantilla, abrir, guardar como. Todo esto pues son las herramientas normales. Bueno, hay otras que vamos a ver más adelante que nos funcionan, pero en principio aquí vamos a poder generar como el guardar como, el abrir, el importar, el exportar. Eso es importante para más adelante. Son las herramientas básicas. Por ahora vamos a hablar sobre todo esta barra de herramientas, que es la que nos va a permitir
toda la clase de dibujos, todos los modelos, todas las figuras en 3D, en 2D, círculos, pentágonos, polígonos, arcos, cuadrados, rectángulos, líneas. Todo lo va a generar con todo esto. Poder borrar, poder tener diferentes vistas, poder lograr medir, poder hacer ángulos, poder poner texto, todo este tipo de herramientas. Entonces comencemos por cómo dibujamos una línea. Entonces recuerden, con el scroll sostenido vamos a orbitar y con la manito vamos a movernos. También si tienen oprimido el scroll, por ejemplo, y sostenido es Pitch and Shift, automáticamente sale la manito y no hay necesidad de ir al icono. Es una manera más rápida de hacerlo. Si sueltan Shift vuelve a aparecer el orbitar, y si sueltan el scroll simplemente se quita el scroll y vuelve a la herramienta que estábamos utilizando al principio. Este es el seleccionar. Seleccionar, como su nombre lo indica, nos va a permitir seleccionar las superficies. Entonces ya vamos a hablar más adelante de ello. Para seleccionar, entonces vamos y oprimimos aquí el icono de seleccionar, o simplemente con barra espaciadora. Y por ejemplo estoy aquí en la manito, si es picho barra espaciadora, se va a seleccionar automáticamente. Entonces comencemos. Este palito es línea, este lapicito. Si nosotros damos clic en el lápiz, automáticamente el icono de seleccionar se convierte en ese lápiz. ¿Cómo funciona la línea? La línea nos va a decir que tenemos que dar clic en un punto y luego clic en el segundo punto para generar esa línea. Entonces yo quiero hacer una línea, por ejemplo, desde acá, hago clic y ya me va a generar la línea en el sentido que yo quiera, a donde quiera colocar el segundo punto. Yo quiero un segundo punto, sea por acá, clic y segundo punto. Ella me va a generar como una segunda línea a partir de ese segundo punto, que se convierte a su vez en el primer punto de la siguiente línea. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer otra línea en este sentido y otra línea en este sentido, y ya genere una superficie plana. Entonces sí, con 3 líneas ya me genera un triángulo. Recordemos que el programa funciona a partir de triángulos. ¿Esto qué genera? Que si yo, por ejemplo, hago una línea en este sentido, pero luego hago una línea hacia arriba, luego una línea diagonal y luego la conecto acá, esto no me va a generar una superficie porque no es una superficie plana ni es triangular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, para convertir esto en una superficie? Volverlo triángulos. ¿Cómo lo volveremos triángulos? De una esquina a otra generamos un triángulo y ahora sí se nos generaron 2 superficies. Hay que tener en cuenta que siempre estas superficies tienen un lado gris oscuro y un lado blanco. Es como la cara bonita y la cara fea. La cara bonita es el blanco y la cara fea es el gris. Esto realmente no interesa mucho, porque cuando vayamos a ponerlas en 3D, esto se va a modificar y va a quedar todo blanco casi siempre. Ya vamos a ver específicos ejemplos de por qué a veces nuestras superficies no se crean o no se hacen debido a esos problemas como de dibujo, de ejes y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para dibujar una línea para arriba? ¿Cómo hacemos para dibujar una línea en un sentido o en otro sentido sin equivocarnos y que no nos vaya a pasar lo que nos pasa ahorita, que es por ejemplo esto? Muchas veces, como el piso es verde, yo digo, en este punto yo puedo decir que esa figura está plana, pero si yo orbito me voy a dar cuenta que no. Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos pase, por ejemplo, esto? Que yo quería una figura plana y en verdad me quedó fue una línea hacia arriba en otros sentidos que yo no quería. Entonces, de nuevo, el lápiz, hacemos clic, hacemos el primer punto, y que nos permite esto. Si ustedes notan, hay unos puntos donde se va a dibujar una línea verde, una línea roja, y si lo hacemos desde cierto punto se va a generar una línea azul. Esto que nos permite tener puntos de referencia, y entonces si está verde sabemos que esa línea está paralela a ese eje verde, que es el que estamos viendo sobre este sentido. Si está roja está paralela a este eje rojo, y si está azul está paralela al eje azul, que es una línea hacia arriba. Entonces si yo dibujo en el eje verde, luego en el eje rojo, luego en el eje verde, luego en el eje rojo, pues yo sé que esa figura está plana, no hay ningún problema, que se me va a generar la superficie y que va a quedar una figura correcta, por así decirlo. Ahora, hay una manera un poco más sencilla de hacerlo,
que ponerse uno a buscar el eje a ver que se me haga verde, que es que no encuentro, que por qué yo lo quiero a verde y se me está haciendo azul, que por qué. No hay problema. Lo que podemos hacer es simplemente con las flechas de nuestro teclado funciona de la misma manera los ejes. Si damos la flecha de arriba, la línea se pinta de azul, eso quiere decir que estamos en el eje azul, y noten que es un azul mucho más intenso, mucho más grueso. Si damos la línea de la izquierda, nos va a generar un eje verde. Si damos la línea de la derecha, nos va a generar el eje rojo. Entonces, ¿qué nos permite eso? Que podemos hacer una línea de rojo sin importar donde tengamos el lápiz, siempre va a estar en el eje rojo. Así lo mueva para abajo, así lo mueva para arriba, no importa, siempre va a estar en el eje rojo. Ahora, algo importante, y es que estos modelos, como vimos al principio, están en metros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo dibujar líneas con una dimensión específica real. Entonces, si por ejemplo yo quiero que esta línea en el eje rojo mida 200 metros, yo voy a escribir con mi teclado 200, y noten que aquí abajo donde dice longitud se va a colocar ese 200. Entonces voy a escribir 200 y doy enter, y automáticamente esa línea ya se me hizo de 200 metros. Entonces me da pie para hacer la segunda línea. Vamos a hacerla en el eje verde porque quiero que quede un ángulo de 90 grados, pero esta vez va a tener 150. Entonces fíjense aquí en longitud, escribimos 150, enter, y tenemos una de la de 150. Esta vez yo quiero que sea un triángulo, simplemente conecto las líneas. Fíjense que en las puntas aparece un punto verde que me da el pie para conectarlas. Entonces, si nos muestra el punto verde, sabemos que estamos conectando punta con punta y que nos queda una superficie plana. ¿Qué podemos hacer con ese lápiz? Pues podemos generar cualquier tipo de figura, no importa su sentido, siempre y cuando sea plana. Entonces fíjense lo que acabo de pasar. Yo dibujé viendo desde arriba, pero eso no significa que lo que yo dibujé vaya a quedar en el piso. Fíjense que aquí me pasó lo del principio, se me generaron estas dos líneas y no se me generó la superficie. Entonces uno dice, como no, pues lo dibujé mal. Entonces, ¿qué toca hacer? Borramos esas dos líneas que están hacia arriba, y si yo quería que eso fuera un triángulo, intento buscar el eje verde, que es más fácil, y conecto con este punto. Ya se me generó una superficie y se nos generó una forma más o menos como la que yo quería generar. Entonces ahora, si se dan cuenta, es mucho más fácil generar cuadrados porque nos permite estar en los ejes. Vamos a poner aquí el eje verde y conectar con el punto verde. Nos permite mucho más fácil hacer esas figuras. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues que intenten al principio generar solo cuadrados, figuras planas, figuras sencillas, porque para generar ya figuras más complejas se requiere un poco más de práctica. La idea es que ustedes practiquen todo esto mucho tiempo, que practiquen hacer esas superficies y vayan entendiendo cuál es la dinámica del programa, cómo funciona. Si funciona por triángulos, entonces si yo quiero una forma extraña voy a poder generar triángulos para poder formarla. Entonces ya se trata de un modelado mucho más avanzado. Como en nuestro caso vamos a realizar una casa, realmente si ustedes se ponen a pensar, los muros son rectangulares, las puertas son cuadradas, las ventanas son cuadradas. En la mayoría de los casos vamos a ver que no necesariamente tienen que ser cuadradas. Es decir, va a ser fácil modelar esa casa porque todo va a ser posiblemente ángulos rectos. Vamos a poder guiarnos de los ejes, no va a ser nada muy complejo, no va a ser un proyecto de Zaha Hadid, es una arquitecta muy famosa, busquen proyectos de ellas. Esos proyectos son imposibles de hacer en este programa, o por lo menos muy complejo. Entonces digamos que nos permite SketchUp modelar esos espacios fáciles, esas figuras fáciles. Esto puede funcionar no solo para hacer espacios, sino también para hacer figuras, para hacer formas, para hacer muebles, por ejemplo. Y con esta herramienta lápiz vamos a poder generar todo eso. Ahora, aquí hay una herramienta que dice mano alzada. ¿Cómo funciona mano alzada? Simplemente hacemos clic sostenido y dibujamos una forma a mano alzada, como nosotros queramos. Normalmente yo no utilizo esto porque ¿qué nos genera esto? Nos genera una figura irregular plana. Pero si ustedes notan acá, yo dibujé una curva y lo que hizo el programa automáticamente fue generar líneas rectas a partir de la curva que yo dibujé. Si a ustedes les sirve o de alguna manera quieren experimentar con esto, adelante, pero para el fin de este curso esta herramienta no es muy precisa, no se le puede dar una medida, no se le puede dar una magnitud, no se le puede dar una dirección.
Ahora vamos al rectángulo. El rectángulo este que está acá, damos clic y este rectángulo nos va a generar entonces una figura, un rectángulo. Yo le puedo dar las dimensiones que yo quiera, esto lo puedo mover. Aquí estamos en el eje azul, recuerden que con las flechas podemos modificarlo. Entonces si damos la flecha de la izquierda nos va a generar un rectángulo en el eje verde, si damos la flecha de la derecha estamos hablando del eje rojo, y si damos la flecha azul entonces nos va a quedar una figura acostada. Vamos a hacer una figura, por ejemplo, en el eje verde, un rectángulo. Miren que aquí este lado es, digamos, el lado limpio, el blanco, y el lado gris por el otro lado. Entonces esto que nos genera fácilmente rectángulos muy rápidos. ¿Qué podemos hacer con esto rápidamente? Un muro. ¿Por qué? Porque el muro es básicamente esto. Y si lo vemos en 3D, más adelante hablamos de esta herramienta, va a ser un muro muy sencillo, muy rápido de hacer, no tiene mayor dificultad. Para eso básicamente nos va a servir esta herramienta en el curso, y para muchas cosas más, ya vamos a ver más adelante. Entonces, si por ejemplo yo quiero hacer un rectángulo de una magnitud específica, hay dos maneras de lograrlo. Una, como vimos, seleccionamos el lápiz línea y con los ejes nos vamos guiando para hacer ese rectángulo. Hicimos un rectángulo de una medida específica. ¿Por qué? Porque le podemos poner dimensiones. Entonces hagámoslo de nuevo. Clic en un punto, nos ubicamos en el eje verde, o con la flecha nos ubicamos en el eje verde. Decimos que yo quiero esta línea. Fíjense acá en longitud, estoy completamente haciendo líneas muy grandes, 1217, 300, 400 metros. Entonces hagamos una línea de, supongamos, 400 metros, enter. Nos vamos en el eje rojo, decimos 800 metros, enter. De nuevo en el eje verde, y aquí, para por ejemplo hacer un cuadrado perfecto, un rectángulo con ángulos rectos, fíjense que si yo me voy moviendo en el eje verde, me aparece un punto como negro que me va a dar una pauta para poder hacer ese cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense que acá me está generando una línea punteada desde este punto hasta este punto en el eje rojo. Fíjense que la línea punteada es roja. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Tener líneas de referencia. Si yo por ejemplo oprimo la flecha, ya estoy en el eje verde. Si pueden ver, yo me puedo alejar de la línea y sigue en el eje verde, sigue en el eje verde, me puedo ir para el otro lado y sigue en el eje verde. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque por ejemplo, si yo voy por esta línea y llego acá, me genera ese punto verde y yo sé que están exactamente en la misma magnitud. Hago una vez clic y ya se hizo de la misma distancia. Aquí me da la pauta para hacer la siguiente línea y yo conecto acá y ya me queda un rectángulo, el rectángulo perfecto. Esa fue una manera de hacer un rectángulo con las medidas que yo deseo. Ahora hagamos otro. Entonces vamos a rectángulo. Esta es la otra forma. Vamos a hacerlo esta vez en el eje rojo, por ejemplo. Entonces doy clic derecho, clic en el primer punto, y fíjense que yo voy creciendo acá y aquí me va dando la distancia. Entonces dice 1671 metros, punto 65, punto y coma, 679.16 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que si por ejemplo yo quiero hacer un cuadrado de 300 por 300, entonces ¿qué tengo que hacer? 300, punto y coma, 300, enter. Automáticamente se me hizo un cuadrado, en este caso de 300 metros por 300 metros. Recuerden que yo aquí estoy trabajando completamente desescalado, sin medidas. Si yo me alejo, pues obviamente esto va a ser mucho más gigante. Si me acerco, podemos hacer medidas mucho más pequeñas. Por ejemplo, si yo pongo acá 20 metros, 20 metros es esto. Hagamos un cuadrado de 20 metros, 20, enter. Nos vamos en el eje rojo, 20, enter, y nos conectamos con el punto verde. Esto es un cuadrado de 20 por 20, pero obviamente yo estoy trabajando sin ningún tipo de referencia o escala, entonces simplemente es para darles el ejemplo. Volvamos rápidamente a este cuadrado. Ahora, algo muy importante que pasa con todas las figuras: SketchUp trabaja con decimales. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una línea de unos, acerquémonos más para que sea más pequeña y más puntual, quiero hacer una línea que mida exactamente
4 metros con 25 centímetros. ¿Por qué? Porque esa es la medida que necesito, porque la muro mide exactamente eso. Eso fue lo que me pidieron. Si tengo un plano de ahí, tengo las medidas, entonces en la medida del muro dice que mide 4 metros con 25 centímetros. Tengo que hacerlo así. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente ponemos en el eje rojo, por ejemplo, o en el eje verde, en el eje que estemos dibujando, no importa. Anotamos 4. Ahora viene lo importante, coma, no punto, sino coma 25. Automáticamente eso nos da que la línea tiene 4 metros con 25. ¿Qué es lo importante? Que es que ya trabaja con comas, no con puntos. Si ustedes, por ejemplo, haciendo una línea, vamos a hacer una línea por acá, vamos a dejar una línea por acá, ya di el primer punto, me hago con el eje rojo, vamos a dejar esta vez una línea de 7.32 metros. Si yo pongo 7.32, fíjense acá cómo le estoy poniendo el punto, y que realmente aquí mismo no lo muestra, que aparece una coma, pero vamos a hacerlo con punto. 7.32, enter. No se me hizo nada, no funcionó. ¿Por qué? Porque no funciona con puntos, funciona con comas. 7,35. Ahí sí ya se me hizo una línea de 7,35 metros. Entonces es importante que sepan esto, que funciona con comas. ¿Para qué? Para que le puedan dar dimensiones reales a su dibujo, y que esto va a ser muy importante porque lo vamos a necesitar mucho cuando estemos trabajando en el modelo, porque va a ser un modelo con medidas reales, con medidas de una casa real. Ahora vamos al siguiente punto. Como pueden ver, yo aquí tengo un desorden de figuras que no tiene ningún sentido. Yo quiero borrar todo esto. Entonces, de nuevo, si yo doy clic acá o con la barra espaciadora me voy a seleccionar, fácilmente yo con un clic selecciono superficies o selecciono líneas. Con un clic, entonces yo puedo seleccionar una línea y yo borro esta línea. Si la figura no está conectada, pues automáticamente se me borra la superficie. Entonces quiero borrar la otra línea, borrar, selecciono esto, suprimir o borrar, selecciono esto, suprimir o borrar. No, quiero borrar la superficie y quiero dejar solo el marco de líneas, borrar, y ya me quedó ese cuadrito de líneas sin ninguna superficie. ¿Cómo hago para volver a crearlo? Simplemente retiño o vuelvo a dibujar una de las líneas y automáticamente se me crea la superficie otra vez. Entonces clic, borrar. Y si quiero borrar una línea de las 4, clic, borrar. Si quiero borrar todas, clic, borrar, clic, borrar, clic, borrar. Ahora, hay una manera más rápida de hacerlo, y es que con ese mismo seleccionador, con esta misma herramienta de seleccionar, podemos generar un cuadro que nos seleccione todo. Entonces con el clic de izquierdo sostenido podemos envolver todo esto y ya se nos seleccionó todo lo que quede dentro de ese cuadro. Entonces es muy útil. Si yo oprimo barra espaciadora de nuevo, oprimo afuera, se me deselecciona todo automáticamente. Entonces yo puedo hacer un cuadrado acá. Fíjense muy bien que la línea que estamos dibujando es una línea completa. Ahorita van a entender por qué se los digo. Todo lo que quede dentro de ese cuadrado, usted queda seleccionado y ustedes pueden hacer cualquier actividad con esto. En este caso queremos borrarlo, entonces suprimir, y ya se nos borró todo lo que seleccionamos. Entonces ahora fíjense que si yo hago esta misma línea de abajo para arriba, no me sale una línea completa, sino una línea punteada. Entonces fíjense bien, si la hago hacia allá, sale una línea punteada. Si la hago hacia acá, sale una línea completa. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo hago una línea punteada, lo que sea que toque, se me va a seleccionar todo lo que haga parte de ese dibujo. Entonces si por ejemplo yo tengo una línea acá, quiero borrar esa línea, yo se la selecciono con esto, simplemente tocándola se me va a seleccionar, pero lo que no esté, pero en el otro caso vamos a dar clic afuera, con el cuadro completo, si yo selecciono solo una parte, no se me va a seleccionar nada. ¿Por qué? Porque dentro del cuadro completo tiene que estar toda la figura para borrarse. En el otro sentido, lo que podemos hacer es simplemente seleccionar con la línea punteada y borrar esa línea. Si ustedes han trabajado alguna vez AutoCAD, es el mismo principio, no tiene ninguna ciencia. Borrar. Entonces vamos a deseleccionar todo esto con la línea punteada para que se nos encierre todo. Borrar. Acerquémonos un poco para trabajar en magnitudes más reales o más pequeñas, más bien. Y vamos a la siguiente figura. Entonces aquí dice círculo. Aquí al lado de este rectángulo tenemos
rectángulo girado. Dice dibuja caras rectangulares desde 3 esquinas. Esto vamos a verlo más adelante, porque lo que hace esto es generar rápidamente un rectángulo de otra manera. Es una manera diferente que nos va a ser útil para qué, para cuando hagamos, por ejemplo, una cubierta en forma de 2 aguas. Entonces rápidamente aquí podemos dibujar con esta herramienta y con las líneas de referencia una cubierta que tenga caída hacia un lado. Pero esto lo vamos a ver mucho más adelante, más puntualmente, cuando estemos en el modelo. Por ahora lo que nos vamos a centrar es en este rectángulo. No vamos a usar este lo vamos a usar más adelante. Ahora vamos con el círculo. El círculo es muy sencillo, y es que el círculo no lo genera desde el centro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que oprimimos el centro donde queremos que esté el círculo y lo llevamos a una magnitud de lo que queramos. ¿Sí? Entonces pueden ver que aquí ya estamos mucho más en una medida mucho más pequeña. Aquí dice radio, fíjense bien, y dice la media, que eso qué quiere decir, que si nosotros queremos un círculo de determinada distancia, determinada medida, tenemos que decir el radio que queremos. Por ejemplo, yo quiero un radio de 20 metros, va a quedar un círculo muy grande y ya se me hizo un círculo de 20 metros, que sería el diámetro. Pues el diámetro sería 40 metros. Entonces, para poder hacerlo tenemos que trabajar con el radio de la figura. Vamos de nuevo, entonces vamos a círculo. Aquí nos podemos ubicar, por ejemplo, en el centro de todo SketchUp, que ahí, como ustedes pueden leer, dice origen, que es donde se conectan los 3 ejes. Entonces el centro acá, y quiero hacer un círculo de radio de 4 metros, enter. Aquí realmente no importa hacia dónde hagamos la línea, puesto que el radio es el mismo en todas las direcciones, entonces no hay problema. Ahora, si quiero hacer un círculo en el eje rojo o en el eje verde, antes de hacer el primer clic oprimimos las flechas, flecha izquierda eje verde, flecha derecha eje rojo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una flecha en el eje verde, oprimimos el primero y ya tenemos un círculo en este eje. Vamos a decir que va a tener un radio de 5 metros, entonces 5, enter, y ya se nos hizo ese círculo en el eje verde. Fíjense que hasta ahora no hemos hecho ninguna figura tridimensional, siempre han sido figuras planas, porque les quiero explicar todas las herramientas que nos van a ser útiles cuando estemos modelando la casa. Entonces vamos a seleccionar esto con nuestro cuadro de línea punteada, suprimir, ya borramos esto, nos vamos al origen. Recuerden que con scroll vamos a orbitar, y con scroll oprimido y shift tenemos la manito para panear en el modelo. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar polígonos. ¿Qué nos permiten los polígonos? Hacer, por ejemplo, un hexágono. Fíjense que también puede tener la magnitud que yo quiera. En este caso la distancia que vamos a tener es desde el centro hasta la arista, entonces hasta el vértice, perdón. Entonces yo quiero un polígono que esa distancia tenga unos 10 metros, enter, vamos a acercar, ya tiene 10 metros. Son de 6 lados, pero digamos que yo quiero uno de 8 lados. ¿Qué hago? Antes de hacer el primer punto, también lo hacemos desde el centro, escribimos 8, enter, y ya tenemos una figura Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un polígono que tenga 8 lados. ¿Qué hago? Aquí abajo, cuando ustedes tienen la herramienta, dice lados, y aquí dice 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hacemos? Simplemente escribimos yo quiero 8. Fíjense que ya cambió, enter, y ya tenemos un polígono de 8 lados. También podemos guiar los lados hacia donde queramos, le podemos dar girarlo como ustedes quieran para poder colocar la figura. Que no, que yo quiero uno de 10 lados, escribo 10, enter, y ya tenemos uno de 10 lados. Que no, que yo quiero uno de 15 lados, 15, enter, y se me va a hacer. Entonces fíjense ahora, a este le dimos un 15, aquí tenemos un círculo. Si yo hago un círculo al lado,
se va a parecer mucho. ¿Por qué? Porque un círculo realmente es un polígono que tiene muchos lados. ¿Por qué? Porque SketchUp no genera curvas exactamente cuando hacemos un círculo, genera líneas rectas. Por eso cuando generamos una línea a mano alzada nos va a generar las líneas rectas. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer arcos. Tenemos 4 tipos de arcos. Hoy vamos a ver 2 en específico, que es lo que vamos a usar realmente. Vamos a ver primero este que dice arco. Dice, dibuja arcos. Vamos a leer otra vez. Dibuja arcos desde el centro y con 2 puntos. Para que les salgan estas descripciones, simplemente ponen el mouse encima sin hacer clic y automáticamente sale. Entonces damos clic y vamos a hacer un arco. Nos sale un compás. Damos clic en el primer punto, damos clic en el segundo punto y hagan de cuenta que esto es un compás. Es como girarlo y crear ese círculo de toda la circunferencia o de una pequeña circunferencia. Es muy útil para crear, por ejemplo, arcos de medio punto, porque nos genera medio arco perfecto. Ahora vamos a hablar sobre este que dice arco de 2 puntos. Este es aún mejor y es el que yo más uso, es el que mejor me funciona. Sin embargo, ustedes tienen el poder de elegir el que quieran. Yo les recomiendo este porque para mí es el más fácil. Arco de 2 puntos, que nos dice que yo puedo generar un arco del punto 1 al punto 2 y yo le doy la distancia de arco que quiera. Lo mismo, esto lo puedo generar en muchos ejes. ¿Con qué? Con las flechas. Si yo le doy la flecha de arriba, esa línea de radio me va a generar un arco hacia arriba. Si yo le doy la flecha en el eje, en el otro eje, nos va a generar el arco en el otro eje. Entonces, por ejemplo, hagámosla en el eje azul. Vamos a subirla. De nuevo, la curvatura la podemos poner una distancia específica. Fíjense que aquí ya está cambiando. Si yo lo muevo, vamos a decirle que la haga de 15. Enter. Y ya nos generó un arco encima de ese polígono que habíamos hecho anteriormente. Nosotros podemos cerrar esos arcos. ¿Cómo? Conectando punto verde con punto verde. ¿Qué pasó? Que ya hicimos un arco cerrado. O por el contrario, hagamos de nuevo punto 1, punto 2, vamos a hacerlo hacia arriba, vamos a decirle que tenga 10 y ahora lo que vamos a hacer es hacer, por ejemplo, una línea en el eje rojo, una línea en el eje azul, una línea en el eje rojo, una línea en el eje azul. Aquí recuerden la referencia de punto, aquí ya me dio la referencia, cerramos y que tenemos un arco, por ejemplo, para que las personas puedan transitar por debajo, y el resto sería un muro muy sencillo de realizar. Ahora vámonos rápidamente a las herramientas de medir. Ya terminamos con las herramientas básicas de dibujo. Con esto realmente es lo que vamos a generar todos nuestros dibujos, con la línea, con el cuadrado o rectángulo, con los arcos, con los polígonos o con los círculos. Con eso vamos a tener todo lo necesario para modelar nuestra casa. Y vamos a ver unos trucos más adelante para generar unas figuras un poco más complejas. Hay una herramienta que es muy buena, que se llama Follow Me o Sígueme. Está en inglés o en español, depende de cómo hayan descargado su programa. Se llama así, que está por acá. Es precisamente esta, dice Sígueme, pero mucho más adelante vamos a hablar de ella. Pero ya por lo menos con estas figuras nos podemos defender para empezar a realizar lo que sería nuestra casa, nuestro proyecto. Recuerden que la idea es que también ustedes realicen un cuadro en el que un levantamiento de su cuarto, de un espacio de su casa, para que hagan ese espacio de su casa en el programa. Esa es su tarea. Nosotros vamos a realizar la casa como proyecto, pero la idea es que ustedes practiquen con algo que yo no haga, sino que ustedes mismos lo realicen, que lo hagan muy similar a la realidad. Al final, si pueden hacer un render, sería espectacular, un render de ese espacio que generaron. Entonces vamos a seleccionar con nuestro cuadro de línea completa todo lo que tenemos y vamos a borrar.
nos vamos por aquí al origen, nos acercamos. Ahora vamos a ver las herramientas de medir, que son estas que están acá. Si ustedes dan clic derecho sobre las herramientas, por aquí va a decir si ustedes hacen clic derecho en esta barra de herramientas, va a decir aquí construcción, que es este mismo cuadro que va a aparecer acá. Construcción, aquí tenemos herramienta de medir, acotación, transportador, texto, ejes y texto 3D. ¿Qué nos permite esto? Muy sencillo. Si tenemos un rectángulo, por ejemplo, de X medida, yo lo dibujé sin ver, no sé qué medidas tiene, no tengo ni idea de cuánto mide, simplemente aquí con la herramienta de medir escogemos un punto y sin hacer clic nos vamos al segundo punto y automáticamente nos sale un recuadro al lado del metro que dice 46.60 metros. Ahí ya tenemos la distancia. O también nos vamos al otro punto y aquí en longitud nos va a aparecer esa misma medida, 46.60 metros. Entonces podemos ver esas medidas. Si hacemos clic ya se va a perder el metro, entonces no podemos hacer clic. Ahora, ¿qué va a pasar con acotación? Acotación va a ser exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a hacer clic en un punto, clic en el segundo, aquí sí vamos a hacer clic en el segundo y nos va a dejar la medida acotada, es decir, se va a quedar ahí como si fuera algo más del dibujo. Si yo la quiero la puedo borrar seleccionando y borrando, punto y punto, 46.60. ¿Qué pasa si con el scroll orbitamos o con la herramienta de orbitar que está por acá, orbitar, clic, vamos a orbitar y esas medidas, fíjense que nos están siempre mirando, van a orbitar con nosotros. Eso es muy útil para cuando queremos, por ejemplo, importar un plano y necesitamos medidas de ese plano porque hicimos el modelo a escala real, pues entonces ya tenemos las medidas ahí dibujadas. Aquí seleccionar y borrar. El transportador lo que nos va a hacer es medir ángulos, entonces por ejemplo vamos a hacer una línea en un ángulo X. Fíjense que aquí hay, yo quiero saber qué ángulo hay entre esa línea y esa línea. Entonces cogemos el transportador aquí desde el punto verde, desde donde está el ángulo, seleccionamos la primera línea, seleccionamos la segunda línea, fíjense que ahí se pintó de rosado porque es la línea que estamos teniendo en cuenta, damos un segundo clic y ahí dice ángulo 64.9. esa es la medida del último ángulo que medimos. Entonces aquí dice ángulo 64.9 y nos deja una línea punteada de referencia de que eso fue lo que medimos. Vamos a hacer otra línea en otro tipo de ángulo, seleccionamos el transportador, primer punto, segundo punto y nos vamos a la línea que queremos medir. Aquí nos dice 36.8. tenemos esos dos ángulos. Lo mismo para borrar, simplemente seleccionamos borrar, ponemos estas dos líneas también y ya. Si ustedes quieren medir el ángulo también lo pueden hacer. El texto sencillamente damos, entonces vamos a repetirlo, seleccionamos texto, el primer punto, el segundo punto y escribimos lo que queramos. Fíjense que ahí lo que nos dio fue el área. Si nosotros seleccionamos acá, nos va a decir automáticamente el área, porque es una herramienta que está configurada así. Si nosotros queremos saber el área de un espacio, automáticamente nos va a salir en metros cuadrados, pero también lo podemos cambiar y decimos rectángulo, escribimos 1, enter y listo, se cambió a rectángulo 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, podemos dejar una anotación que diga rectángulo 1 y una anotación que diga metros cuadrados. Podemos poner cuantas queramos en cualquier sentido que deseemos, todas las que queramos, podemos anotar todo lo que queramos. Entonces acuérdense, clic de donde queremos que salga la flecha 1, clic donde queremos que esté la anotación 2 y clic para que quede ya anotado lo que escribimos. Pongamos en este ejemplo, pongamos rectángulo 2, damos clic afuera y ya nos quedó rectángulo 2. Lo mismo si queremos borrar todo eso que dibujamos, seleccionamos todo esto, suprimir. Esta herramienta que dice ejes
es para reubicar el eje que ya tenemos. Fíjense que si yo coloco acá 1, 2, 3, se nos cambió el eje, o el origen se nos cambia de lugar. Simplemente es para girarlo. Esto nos va a servir más adelante cuando hablemos de grupos y componentes. Y el texto en 3D, aquí nos va a salir este título, y entonces vamos a escribir rectángulo 1, situar. Y aquí quedó muy pequeñito, pero aquí ya quedó el rectángulo 1. Ahí nosotros le podemos dar la medida que queramos. Nos vamos a ver de nuevo texto 3D, damos rectángulo 1, 2, y aquí nos dice la altura. Entonces aquí ponemos 1 metro, y aquí de nuevo ponemos 1 metro, situar, y ya nos quedó nuestro texto en 3D. Lo mismo, seleccionamos, borramos, seleccionamos, borramos. Este es nuestro cuadro de construcción. Nos va a servir para tener medidas, referencias, anotaciones que queramos hacer en el modelo. Ahora vámonos con este cuadro, que es para mover, para empujar o tirar, extruir. Tiene diferentes maneras de decirlo, ya vamos a verlo. Para rotar, la herramienta de sígueme que hablamos hace poco, escala y equidistancia, o los que han manejado AutoCAD es lo mismo que decir offset. Vámonos con este cuadrado. Yo quiero mover este cuadrado de lugar porque no lo quiero acá, lo quiero al otro lado del origen. Entonces selecciono, una vez selecciono superficie, 2 veces selecciono superficie y líneas. Recuerden, una vez selecciono superficie, 2 veces selecciono superficie y líneas. Si yo, por ejemplo, tuviera un cubo, selecciono un lado superficie, 2 superficie y líneas, 3 superficie y líneas, y todo lo que esté tocando la superficie, absolutamente todo. Si yo tengo otro rectángulo acá, tengo un círculo por acá, tengo otro círculo, vamos a hacerlo plano por acá. Si yo hago clic en la superficie, recuerden, un clic superficie, 2 clics superficie y líneas, 3 clics seguidos, superficie, líneas, y todo lo que esté tocando esas superficies, todo lo que se esté tocando se va a seleccionar. Entonces también es una manera muy fácil, por ejemplo, para borrar o para lo que vamos a ver a continuación. Si yo selecciono todo esto, recuerden, un clic superficie, 2 líneas, 3 todo, suprimir, se me borró todo automáticamente porque ya lo tenía seleccionado. Entonces vamos a hacer de nuevo aquí un rectángulo. Vamos rápidamente a reubicar los ejes, porque si se dieron cuenta el eje azul me quedó hacia la derecha. Yo no lo quiero hacia la derecha, yo lo quiero hacia arriba. Entonces ahí ya me quedó el eje azul para arriba. Entonces, ¿qué es esta herramienta? Dice mover. Si yo selecciono mover, se me va a seleccionar una línea, o la superficie, o la otra línea, o la otra línea. Si yo quiero mover el cuadrado completo, lo selecciono con mi cuadrado, o le doy un clic superficie, 2 clics, todo el cuadrado. Le doy mover, selecciono el punto donde quiero mover, y yo ya lo puedo mover en todo el espacio, a donde yo quiera, más allá, más en el eje verde, en el otro sentido. Yo lo quiero dejar, por ejemplo, por acá, y listo. ¿Para qué sirve esto? Porque yo puedo, por ejemplo, con la herramienta mover, seleccionar un punto en el eje verde. Fíjense que sale una línea punteada cuando yo lo tengo en los ejes verdes. También se puede en el eje azul si yo quiero subirlo, por ejemplo. Entonces digamos que yo quiero subirlo. Lo mismo con las flechas, yo me guío. La flecha de arriba es el eje azul y ya se va a quedar ahí. Yo quiero subirlo, por ejemplo, unos 20 metros. Entonces escribo 20, enter, y ahí ya subió 20 metros. Fíjense que está más arriba del suelo. Vamos a hacerlo a una escala más pequeña para que se entienda. Rectángulo. De 26 metros por 18. Un clic superficie, 2 clics superficie y líneas, mover. Esta vez vamos a moverlo en el eje verde,
decimos que lo quiero mover unos 50 metros, automáticamente se mueve los 50 metros en el eje verde. Entonces para eso nos va a servir la herramienta de mover, muy sencillo de usar, muy útil. A ella podemos acceder más rápidamente con la tecla M de mover. Si yo oprimo M, automáticamente se me ponen las flechitas, recuerden eso, y la barra espaciadora para irnos con el seleccionador. Ahora vámonos con la herramienta que posiblemente es la herramienta más importante de todo SketchUp, que es empujar y tirar. Entonces, ¿qué hace esto? Que si yo tengo un rectángulo de determinadas distancias, vamos a hacer un rectángulo que aquí tenga unos 10 metros, vamos a acercarnos a los 10 metros, me ubico en el eje verde y quiero que aquí tenga unos 20 metros, me ubico en el eje rojo, o con las flechas lo puedo marcar, que también tenga aquí unos, por ejemplo, 25 metros, y aquí lo conecto con mi otro punto verde. Recuerden, aquí se me hace la línea automáticamente, y con el punto verde lo puedo conectar, se me crea una superficie automáticamente. Yo quiero que esa superficie sea un sólido en 3D. Con esta herramienta de empujar y tirar, lo que me va a permitir es seleccionar esa superficie, un clic, y moverla todo lo que yo quiera. No hay necesidad de mantenerlo sostenido, simplemente seleccionamos, un clic, y ya la puedo subir todo lo que quiera. Lo mismo lo puedo subir yo a ojo, o puedo poner una distancia determinada. Aquí dice distancia, entonces yo quiero que esto de alto tenga 5 metros, enter, y ya tengo una altura de 5 metros. Vamos a corroborar con la herramienta de acotación, punto verde, y efectivamente tenemos 5 metros de altura. ¿Qué pasó? Ya no tenemos un sólido completamente blanco en 3D con 3 dimensiones. Entonces recuerden, un clic superficie, 2 clics superficie y líneas, 3 clics superficie y todo lo que esté tocando. En este caso no aplica con la medida, porque la medida es exenta de la regla, es lo único que no se nos va a seleccionar. Para poder borrar esto tenemos que seleccionar puntualmente la medida y borramos. Ahora, si nosotros nos acercamos mucho, nos vamos a hundir en el blanco, y va a llegar un momento en el que nos vamos a meter adentro de esa cajita. Nosotros podemos movernos adentro de esa cajita, y fíjense que es una cajita hueca. Simplemente son los lados negativos, que es este gris, por fuera está el gris blanco. ¿Qué pasa con esto? Que si nosotros borramos una de las superficies, por ejemplo la de arriba, solo esa superficie, sin seleccionar las líneas, nos va a quedar una cajita hueca. Claro, no tiene grosor, pero nos va a quedar esa cajita gruesa. Ahora yo quiero que esto rote, entonces voy a seleccionar un clic para superficie, un clic, 2 clics para superficie y líneas, 3 clics para todo. Aquí dice rotar. Entonces, ¿cómo funciona rotar? Nos sale de nuevo este transportador, seleccionamos el punto de donde queremos rotar, y fíjense que esto va cambiando de dirección, porque como tiene muchos ejes, esto no sabe realmente para dónde quiere ir. Es muy difícil realmente ponernos a ubicarlo de esta manera, sobre todo cuando tenemos líneas que no están guiadas por los ejes. ¿Cómo hacemos para que girarlo en un sentido? Lo mismo con las flechas nos van a servir. Yo quiero girarlo en el eje azul. En este momento lo tengo en ningún eje, sino que ahí está desguiado con este muro. Entonces yo lo pongo acá y digo no, yo quiero girarlo en el eje azul, la flecha de arriba, el eje azul. Doy un clic y ya se me seleccionó. Me dice que tengo que seleccionar el segundo punto donde quiero rotar. Entonces vamos a rotar desde el otro punto verde, doy un clic y ya simplemente este es el punto pivote, y yo lo voy girando a donde quiera. Podemos tener puntos de referencia. Si yo por ejemplo quiero que esa cara quede con el eje verde, perdón, con el eje rojo sería este, entonces aquí me da la posibilidad de ubicarlo con el eje rojo, o lo mismo con las flechas, simplemente colocamos la flecha y ya me quedó en el eje rojo, clic, y ya me quedó en el eje rojo esa pared o esa cara de la superficie. ¿Listo? Rápidamente vamos a ver la herramienta de escala. Esta herramienta de sígueme la vamos a ver más adelante,
puntualmente cuando estemos haciendo la escalera nos va a servir muchísimo y ahí se las va a explicar. Vamos a ir a la herramienta de escalar. La herramienta de escalar lo que nos va a permitir es seleccionar alguna cara de la superficie o una figura, y lo que me va a dejar es agrandar esa cara, disminuirla. Como pueden ver, solo se está escalando lo que yo seleccioné. Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede llegar a generar figuras distintas. Una de dos: o puede dañar el modelo o puede generar cosas muy interesantes como lo que acabamos de hacer. ¿Qué pasa? Que si yo selecciono todo completamente con los 3 clics y le doy aquí escalar, ya me sale la escala con muchísimos más puntos. Antes nos salieron solo 6 puntos, ahora nos salieron muchísimos más. Entonces, de cada punto podemos hacer acciones diferentes. Esto crece todo equidistante. Si damos enter se suelta automáticamente, perdón, si damos espacio se suelta automáticamente. Damos escala otra vez. Aquí podemos subirlo simplemente en el eje azul, espacio, se nos quita. Aquí podemos en el eje rojo, este nos da en el eje verde, este nos da hacia las esquinas, pero sin subir en altura, simplemente como en los dos ejes. Entonces esto nos permite acomodar la figura a la manera que nosotros queramos. Y por último, equidistancia. Lo que vamos a hacer es que aquí, por aquí a un lado, vamos a hacer un rectángulo de cualquier medida, no importa. Lo que me va a permitir equidistancia, como les había dicho, esto es como AutoCAD y como un offset. Si yo cliqueo acá, fíjense que si yo me hago adentro de la superficie, esto solo funciona con superficies, ni con figuras en 3D ni con líneas solamente, funciona con superficies. Fíjense que él va redondeando la figura con ese punto rojo. ¿Eso qué significa? Que de ese punto rojo o de esa superficie vamos a sacar un marco o ese offset o esa equidistancia de la distancia que nosotros queramos. Podemos hacerlo a ojo o podemos medir. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero 2 metros, enter, y ya me quedó otro marco de 2 metros. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, como se dan cuenta, si yo borro esto y con la herramienta de empujar o tirar yo subo esto, ya me queda un marco que perfectamente puede ser de una ventana, puede ser un marco de un cuadro. Así vamos a realizar esas figuras que son huecas, por así decirlo. Esto es lo que nos puede ayudar. También podemos generar, por ejemplo, el borde de una piscina. Podemos generar, por ejemplo, de una viga podemos sacar una viga cuadrada, tubular, metálica, hueca. Es decir, esto nos muestra muchas posibilidades. Es una herramienta muy útil. Vamos a ver más adelante a qué más nos sirve. Pero básicamente para lo que más nos va a servir es para hacer ventanas y marcos de puertas. Vamos a ver rápidamente que con esta herramienta de empujar yo puedo extender esta superficie hacia adentro o extenderlas afuera. Obviamente tiene su límite, porque yo hasta aquí la puedo extender hasta este punto, más allá no me va a dejar. O la puedo extender hasta este punto de la última línea, más allá no me va a dejar. ¿Qué pasa? Que si yo lo hago hasta esta línea de adentro, se me va a conectar en una sola figura. Vamos a pichar control Z, y si yo lo hago hacia esta figura de afuera hasta este punto, se me va a generar simplemente una cara plana, que si yo borro esta cara plana seleccionándola, me va a quedar como si fuera un marco de una puerta. Entonces, por ejemplo, rotemos esto, seleccionamos todo esto, 3 clics, rotar. Decimos que lo queremos rotar en el eje rojo, que es este que está acá. Seleccionamos el primer punto, seleccionamos el segundo punto y giramos hasta dejarlo recto. El programa nos va a ayudar mucho porque él va a detectar cuando los objetos están rectos, y ustedes van a sentir que lo pueden dejar recto sin necesidad de matarse o de poner una distancia o de poner algo así, porque si ustedes quisieran, uno lo puede rotar grados específicos. Por ejemplo, yo quiero rotarlo 20 grados, ahí me quedó el marco a 20 grados, pero no, yo lo quiero rotar 90 grados. Entonces nos hacemos en el eje rojo el segundo punto y
fíjense que ahí como que se traban los 90 grados, como que nos indica que ahí son los 90 grados. Le hacemos clic y ya nos quedó, por ejemplo, el marco de una ventana, un pórtico, por ejemplo, en concreto, para que esto sea una columna, una viga y una columna. No sé, es muchas posibilidades lo que podemos generar con estos modelos. Aquí lo que vale es la creatividad y cómo lleguemos a formarlo, a darle forma a nuestras ideas. Más adelante vamos a hablar puntualmente de esto. Muchachos, por el día de hoy ha sido lo básico en cuanto a modelar. Yo sé que nos falta ver muchísimas herramientas, pero las vamos a ver a medida que vayamos construyendo. Esta clase de hoy eran las bases para poder empezar a modelar, porque necesito que practiquen las líneas, los rectángulos, los círculos, los arcos, todo esto para poder empezar a generar las estructuras de esa casa. Empiezan a familiarizarse con el movimiento del programa. Miren si es más fácil seleccionar el icono o si es más fácil seleccionar Shift y Scroll. Hay muchas maneras de llegar a lo mismo. Investiguen cuáles son las maneras de llegar a lo mismo también. Pero ya con estas bases vamos a empezar a dibujar en la próxima clase. Con nuestro plano de referencia vamos a empezar a elevar muros y vamos a empezar a hacer toda una casa. Ya vamos a empezar el proyecto como tal. Les deseo un muy buen día. Espero que estén emocionados, que hayan entendido todo y que sigamos trabajando en nuestra tercera clase. Ya nos vemos y que tengan un muy bonito día. Hasta luego.